La lluvia golpeaba implacable contra los cristales del rascacielos más alto de la ciudad. En el piso 47, Alexander Montemayor ajustaba su corbata italiana mientras observaba el caos urbano desde su oficina. A los 42 años, había construido un imperio financiero que lo convertía en uno de los hombres más poderosos del continente. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro endurecido por años de decisiones despiadadas, pero era el anillo en su mano derecha lo que verdaderamente definía su identidad. Un rubí birmano engarzado en oro blanco, único en el mundo. Ese anillo había pertenecido a su abuelo, quien se lo entregó en su lecho de muerte con una advertencia críptica. Este anillo conecta destinos, Alexander. Algún día entenderá su verdadero poder. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Señor Montemayor, tiene una reunión con los inversionistas japoneses en 5 minutos. Perfecto, Marcus. Que preparen la sala principal. Alexander se dirigió hacia el ascensor, pero algo extraño sucedió. En lugar de descender al piso 20 donde se realizaría la reunión, el ascensor se detuvo abruptamente en la planta baja. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico que nunca antes había escuchado. ¿Qué diablos?, murmuró, presionando repetidamente el botón del piso 20. Fue entonces cuando la vio. Una niña de no más de 8 años, empapada por la lluvia, con ropa remendada y zapatos gastados, se encontraba parada frente al ascensor. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una intensidad perturbadora. Llevaba en sus pequeñas manos un sobremanila deteriorado. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Alexander, genuinamente confundido. La seguridad del edificio era impenetrable. Este es un edificio privado, niña. La pequeña no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó un paso más, y con una voz que contrastaba extrañamente con su apariencia frágil, pronunció las palabras que cambiarían todo. Hola, señor. Mi madre tiene un anillo como el suyo. Alexander sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. El anillo en su dedo comenzó a emitir un calor extraño, casi pulsátil. Durante 30 años había creído que su anillo era único, una reliquia familiar sin igual en el mundo. Eso es imposible, respondió, pero su voz tembló ligeramente. ¿Qué sabes tú de este anillo? La niña extendió el sobre hacia él. Mi madre me dijo que se lo diera al hombre del anillo rojo cuando lo encontrara. Dijo que usted sabría qué hacer. Con manos temblorosas, Alexander tomó el sobre. Estaba sellado con lacre, y en el sello reconoció inmediatamente el mismo diseño que adornaba su anillo, una rosa entrelazada con una serpiente. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó, pero cuando levantó la vista, la niña había desaparecido. El ascensor estaba vacío. Alexander corrió hacia el vestíbulo, pero no había rastro de la pequeña. Los guardias de seguridad lo miraron confundidos cuando les preguntó por una niña empapada. Señor Montemayor, no ha entrado ningún niño al edificio en todo el día, aseguró el jefe de seguridad. Nuestras cámaras lo habrían registrado. De vuelta en su oficina, Alexander canceló todas sus reuniones. Con el sobre en sus manos, se dirigió hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro renacentista. Allí guardaba los únicos documentos que su abuelo le había dejado junto al anillo, pergaminos antiguos escritos en un idioma que nunca había logrado descifrar completamente. Rompió el sello del sobre con cuidado reverencial. Dentro encontró una fotografía que lo dejó sin aliento. Mostraba a una mujer joven, de una belleza extraordinaria, sosteniendo a una niña pequeña. Pero lo que realmente lo impactó fue el anillo que la mujer llevaba en su mano, idéntico al suyo, pero con una diferencia crucial. El rubí de la mujer era azul. Al reverso de la fotografía, una caligrafía elegante decía, Esperanza Delgado y su hija Carmen. El destino se cumple. La profecía se acerca. Alexander sintió que las paredes de su mundo se desmoronaban. ¿Profecía? ¿Destino? Esas palabras resonaban en su mente como ecos de las misteriosas frases que su abuelo solía repetir. Buscó frenéticamente entre los pergaminos hasta encontrar uno que mencionaba algo sobre 2 anillos, 2 destinos, una verdad. Según el texto, cuando los portadores de los anillos gemelos se encontraran, se revelaría un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. Su teléfono sonó abruptamente. Sí, señor Montemayor, hay una mujer en recepción que insiste en verlo. Dice que usted tiene algo que le pertenece. El corazón de Alexander se aceleró. ¿Cómo se llama? Esperanza Delgado, señor. Alexander cerró los ojos. El destino, ese concepto que siempre había considerado una superstición para débiles, parecía estar tomando control de su vida. Que suba inmediatamente. Mientras esperaba, Alexander examinó más detenidamente los pergaminos.
Una línea en particular captó su atención. Cuando los anillos se reúnan, la verdad sobre la herencia Montemayor será revelada. Y el precio de los pecados pasados deberá ser pagado. Pecados pasados. ¿Qué secretos había ocultado su familia? El sonido del ascensor lo sobresaltó. Las puertas se abrieron lentamente, y apareció la mujer de la fotografía. Esperanza Delgado tenía ahora unos 30 años, pero su belleza seguía siendo innegable. Lo que más lo impactó fue el anillo azul que brillaba en su mano derecha, irradiando una luz que parecía complementar la de su propio anillo rojo. Señor Montemayor, dijo ella con una voz cálida pero firme, creo que es hora de que conozcas la verdad sobre quién eres realmente. Alexander se levantó lentamente de su silla, sintiendo que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de colapsar. ¿Qué verdad?, preguntó, aunque temía la respuesta. Esperanza se acercó a su escritorio y colocó su mano junto a la de él. Los dos anillos comenzaron a resonar con una frecuencia casi musical, y la habitación se llenó de una luz sobrenatural. La verdad sobre por qué tu abuelo robó mi anillo hace 40 años, y por qué tú y yo somos los últimos guardianes de un secreto que podría destruir todo lo que has construido. El mundo de Alexander Montemayor, CEO multimillonario, acababa de cambiar para siempre. La luz que emanaba de los anillos se intensificó hasta crear hologramas en el aire. Alexander retrocedió, asombrado, mientras imágenes del pasado se materializaban ante sus ojos como fantasmas luminosos. ¿Qué está pasando?, murmuró, sin poder apartar la mirada de las visiones. Los anillos están mostrando la verdad que tu familia ocultó durante décadas, explicó Esperanza con tristeza. Mi abuela, Elena Delgado, era la heredera legítima de lo que hoy es tu imperio financiero. Las imágenes holográficas mostraron a un hombre joven que Alexander reconoció por viejos retratos, su abuelo Eduardo Montemayor. Pero en estas visiones, Eduardo no era el noble empresario que le habían descrito. Era un empleado ambicioso trabajando para una mujer elegante, Elena Delgado. Elena Delgado era dueña de la empresa minera más próspera del país en 1943, continuó Esperanza. Los anillos eran las llaves místicas de las bóvedas donde guardaba los documentos de propiedad de todas sus minas de esmeraldas y oro. Tu abuelo era su contador de confianza, hasta que la traicionó. Las visiones se volvieron más oscuras. Alexander vio cómo su abuelo seducía a Elena, se ganaba su confianza, y luego, en una noche tormentosa, la asesinaba para robar ambos anillos y los documentos de propiedad. No, esto no puede ser cierto. Alexander se desplomó en su silla. Mi abuelo era un hombre honorable. Tu abuelo era un asesino, dijo Esperanza con voz quebrada. Pero cometió un error. Los anillos no pueden separarse permanentemente. Uno siempre encuentra el camino de regreso al otro. Cuando Elena murió, su espíritu protegió el anillo azul, y este llegó a mí, su única descendiente viva. Alexander observó una nueva visión. Su abuelo, años después, enloqueciendo gradualmente. El anillo rojo lo atormentaba con pesadillas, recordándole constantemente su crimen. Por eso había muerto joven, consumido por la culpa. ¿Por qué vienes a mí ahora?, preguntó Alexander. ¿Qué quieres? Esperanza se acercó y, sorpresivamente, su expresión se suavizó. Venganza habría sido lo fácil, Alexander. Pero los anillos me mostraron algo más. Me mostraron tu corazón. Nuevas imágenes aparecieron. Alexander, sin saberlo, había estado usando su fortuna mala vida para ayudar a miles de familias pobres a través de fundaciones benéficas anónimas. Su dureza exterior ocultaba un alma atormentada que inconscientemente buscaba redención. Has estado pagando las deudas de tu abuelo sin saberlo, murmuró Esperanza. Cada escuela que construiste, cada hospital que financiaste, cada beca que otorgaste, todo ha sido guiado por el espíritu de Elena, tratando de equilibrar las balanzas del destino. Alexander sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en décadas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. ¿Cómo puedo reparar lo que hizo mi abuelo? Esperanza sonrió por primera vez desde su llegada. Los anillos han elegido una solución, pero requiere un sacrificio de ambos. Extendió su mano hacia él. Si unimos los anillos voluntariamente, liberaremos el espíritu de Elena y transferiremos legalmente toda tu fortuna a una fundación que administraremos juntos. Tú perderás tu riqueza, pero ganarás algo que el dinero nunca pudo comprarte: paz interior. Alexander miró su imperio a través de las ventanas. Décadas de trabajo, poder, influencia, todo construido sobre sangre y mentiras. ¿Y si me niego? Los anillos seguirán atormentándote como atormentaron a tu abuelo. Morirás joven y miserable, y el ciclo continuará con tus herederos. Alexander no tenía herederos. Nunca se había casado,
Nunca había tenido hijos. Su soledad era parte de su castigo. ¿Qué pasará contigo?, preguntó. Perderé la conexión mística con Elena, pero podré vivir una vida normal. Y tu hija tendrá la oportunidad de crecer sin cargar el peso de este secreto familiar. ¿Mi hija? ¿De qué hablas? Esperanza sonrió misteriosamente. Carmen, la niña que te entregó el sobre, es tu hija, Alexander. Fruto de una noche que tuvimos hace 9 años, cuando nos conocimos en París y los anillos nos guiaron el uno hacia el otro sin que lo supiéramos. Alexander se quedó sin aliento. La niña, sus ojos oscuros, ahora entendía por qué le había resultado familiar. Los anillos nos juntaron para crear una nueva generación que pudiera romper el ciclo de dolor, explicó Esperanza. Carmen lleva en su sangre tanto la culpa como la redención. Es nuestra oportunidad de enmendar el pasado. Alexander extendió temblorosamente su mano hacia Esperanza. Si hago esto, ¿podré conocer a mi hija? ¿Podré ser parte de su vida? Sí, susurró ella. Pero como Alexander el maestro, no como Alexander el CEO. Podrás enseñarle valores reales, no poder corrupto. Sus manos se unieron, y los anillos se fusionaron en un destello cegador. La oficina se llenó de una paz sobrenatural, y Alexander sintió como décadas de peso se liberaban de sus hombros. Cuando la luz se desvaneció, los anillos habían desaparecido, pero en su lugar quedó una pequeña flor. Una rosa blanca, símbolo de nueva esperanza. 6 meses después, Alexander trabajaba como maestro en una escuela humilde del barrio donde vivían Esperanza y Carmen. Había perdido su fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso: el amor de su hija y la oportunidad de redimir el legado familiar. Carmen corría hacia él cada tarde después de clases, gritando papá, con una alegría que ningún balance financiero podría igualar. ¿Te arrepientes?, le preguntó Esperanza una tarde mientras observaban a Carmen jugar en el parque. Alexander la miró y sonrió con una paz que nunca había conocido. ¿Arrepentirme de haber encontrado mi verdadero destino? Jamás. La profecía se había cumplido. Los pecados del pasado habían sido redimidos, y una nueva generación crecería libre de las sombras que habían atormentado a sus ancestros. El anillo había cumplido su propósito: conectar destinos y revelar que el verdadero poder no reside en la riqueza material, sino en el amor y la redención.